que es investigación criminal en el delito de extorsión. A propósito de que estos delitos se están volviendo ya parte de nuestro día a día, con el evolucionar de las sociedades, pues también evoluciona el delito y ciertamente ante el desarrollo de las sociedades, pues el delito de extorsión, un delito que atenta contra el patrimonio directamente, es uno de los delitos que más prolifera en la actualidad. Empecemos entonces definiendo qué es el delito de extorsión, doctores. El delito de extorsión es un delito, la jurisprudencia ha definido que es un delito del tipo penal complejo o pluriofensivo, puesto que no es un solo bien jurídico el que se atenta, sino el patrimonio como la libertad y eventualmente la integridad corporal de la persona. Vamos a ir desarrollándolo. La sesión el día de hoy va a ser un tanto práctica. Vamos a ver cómo es que vamos a investigar este tipo de delitos, más allá del tipo penal o de las cuestiones jurídicas que podamos ver. Eso lo dejamos para otro momento, sino más bien las cuestiones prácticas, que es lo que nos ha pedido la plataforma y la prestigiosa institución Udiápolis. Este delito hay que recordar, doctores, que se encuentra tipificado en el artículo 200 del Código Penal. Eso es el delito que vamos a investigar el día de hoy. Ahora, en cuanto a los presupuestos y etapas, hay que tener en consideración que eh, revisada la doctrina con la que se cuenta, hemos podido determinar que Nicasio Zapata, un investigador de renombre, ha desarrollado una tesis muy bien estructurada y con algunas cuestiones específicas que van a ser de ayuda para el desarrollo de nuestra sesión el día de hoy. Es por eso, doctores, que hemos tomado en cuenta esta investigación, puesto que es un poco más actualizada para el desarrollo de nuestro tema. En cuanto a presupuestos y etapas se trata, nos indica que por la parte de presupuestos tenemos a la víctima, tenemos que contar con una amenaza, con una violencia, ya sea física o psicológica, cualquiera de las dos. Puede estar presente también los dos tipos de violencia en el caso en concreto y tiene que tener como finalidad un lucro ilícito. En cuanto a las etapas, se ha determinado la doctrina con la que se cuenta, un tanto desactualizada, por cierto, puesto que el manual más reciente de investigación operativa con el que se cuenta en cuanto a investigación criminal se trata, data del año 2014, pero vamos a plantear, vamos a recurrir a este dispositivo legal, puesto que es el más actualizado con el que tenemos. En cuanto a las etapas, nos indica que la primera de estas es la selección de la víctima, la obtención de la información, el ablandamiento, la intimidación, la exigencia, el punto de quiebre, la negociación y el pago o cobro del cupo que se está exigiendo a cambio de esto. Hay que tener en cuenta que este tipo penal siempre exige un lucro ilícito, es decir, una ventaja, una dádiva, un bien, pero siempre como presupuesto de esto. Ahora, vamos a desarrollar cada una de estas etapas. Cuando hablamos de selección de la víctima, doctores, nos estamos refiriendo a que se determina la víctima en base a información obtenida. Primero, y esto nos va a servir para el día a día y para tomar en cuenta estas medidas necesarias de seguridad en cuanto a nosotros mismos y a nuestras familias. ¿Por qué? La doctrina con la que contamos, decíamos que no está actualizada, pero nos indica que la información, es decir, el delincuente, el autor de este hecho, utiliza como fuente de información, ¿qué cosa? Las páginas amarillas, ¿recuerdan ustedes? Todavía lo menciona la doctrina, la web o el entorno, y nos indica que la elección puede verse influenciada por las características económicas de la víctima. Eso es lo que nos dice la doctrina hasta ese entonces. Estamos hablando del año 2014. Nos encontramos en el 2013, doctores, y vamos viendo ya, como decíamos en la parte introductoria de nuestra participación, que el delito ha evolucionado. Y acá en las figuras se representa ello, puesto que nos dicen que generalmente se determinaba características económicas de las víctimas. Es decir, si yo soy el extorsionador, para seleccionar a mi víctima, uno de los criterios que tenían en cuenta era la capacidad adquisitiva, la profesión o la actividad a la que yo me dedico. Entonces, generalmente eran estas características las que se tenían en cuenta. Pero ahora nuestra realidad no nos dice eso, puesto que
a diario vemos y podemos muchos de nosotros ser testigos presenciales incluso de esto, de que vean ustedes la imagen de sus monitores en el lado derecho, que no solo las familias o las personas con capacidad adquisitiva prominente son aquellas víctimas de extorsiones, sino también aquellos microempresarios, aquellas personas que están surgiendo en el día a día y que se esfuerzan. Y esto tiene un motivo, fíjense ustedes. Ellos decían que eh, si determinan una víctima que tiene una capacidad adquisitiva buena, también pueden reunir esa misma capacidad si es que reúnen a personas que no tengan las mismas condiciones, pero en conjunto. Entonces vamos viendo cómo es que muchas veces no solo pues es víctima de estos delitos grandes empresarios, sino también micros y pequeños empresarios, puesto que estos son los que más se puede tener o son los con los que más se cuenta en nuestra sociedad. Entonces vamos viendo cómo desde el primer inicio, desde la primera etapa de la extorsión, ya es que se ha sufrido una distorsión en cuanto a su conceptualización, en cuanto a la selección de la víctima, fíjense ustedes. Ahora, una vez que se ha seleccionado a la víctima, los autores de estos hechos delictivos van adquiriendo información. Y acá hay que empezar a tener cuidado. ¿Cómo así? Los criminales terminan por recolectar toda esta información, luego la sistematizan y clasifican en relación a sus necesidades. Es decir, ellos priorizan cuál sí, cuál no, cuál tiene más accesibilidad quizás, quién se encuentra más vulnerable quizás en algún momento. Y para esto hay que tener especial cuidado, decíamos, porque muchos de nosotros, por ejemplo, hemos tenido la costumbre, quizás, y muchas la mantienen en algún momento, esto que nos sirva de reflexión, para que en nuestras cuentas, redes sociales, cuentas de Facebook, por ejemplo, muchos publican sus números telefónicos personales, ¿se han dado cuenta? Otros publican Henry Blanco, hijo de el señor tal y la señora tal, hermano, tiene un hermano tal, tiene una hermana tal, y toda esa información es de público acceso. Fíjense ustedes. Otros publican incluso las actividades a las que se dedican, publican dónde viven, publican incluso si están de vacaciones, ¿se han dado cuenta? Paseando. Y dejan notar esta capacidad y esta información es la que les sirve a los autores de los delitos de extorsión. ¿Para qué? Para seleccionar a la víctima y obtener toda esta fuente de información. Es por eso que cuando se utilizan redes de comunicación como los teléfonos celulares, por ejemplo, saben y conocen toda esta información respecto a nosotros y se supone que es una información de naturaleza personal, es nuestra. Pero pues las redes sociales, el mal uso de estas redes sociales o la falta de predictibilidad por parte de nosotros, no preveemos todos estos daños que se pueden ocasionar si es que nosotros mismos no protegemos nuestra información. La siguiente etapa del delito de extorsión nos indica que es el ablandamiento, y es aquí donde ya los delincuentes han seleccionado la víctima, han obtenido la información, y esta información justamente va a ser la que nos va a jugar en contra nuestra, porque ellos van a utilizar todo eso ¿para qué? Para, como dice esta etapa, ablandar. Y es que los delincuentes inician las conversaciones con su víctima haciéndoles saber sus intenciones. ¿Cómo es que surgen estas propuestas? Por ejemplo, muchas veces se ha visto casos en la práctica que en un primer momento, si se trata de comerciantes, que tienen sus establecimientos, se apersonan a estos y les ofrecen de manera voluntaria, de manera eh, muy amena, con mucho carisma en algunos momentos, les ofrecen ciertos servicios. ¿Cuáles son estos? Los de seguridad, por ejemplo. Señor doctor Rieder, usted tiene un establecimiento comercial, su establecimiento necesita seguridad, le ofrezco seguridad y usted me va a ir pagando. Entonces, empieza ya la etapa de ablandamiento a ofrecer estos servicios.
Se ha visto también casos en donde a comerciantes ambulantes incluso, no es que le ofrezcan seguridad, pero le ofrecen otro tipo, entre comillas, de servicios. ¿Como cuáles son estos? Como el espacio en el que se están encontrando o en el que establecen sus comercios, por ejemplo. O les dicen, yo soy el encargado de este lugar y como todo esto está bajo mi protección, bajo mi mando, dicen ellos, entonces si ustedes requieren de nosotros van a tener que empezar a pagar. Y es así como se va iniciando la extorsión, fíjense ustedes. Entonces, es por eso que hay que tener especial cuidado con todo esto. Ahora, es natural que frente a estos hechos delictuosos, lo primero que va a pasar por nuestra mente es decir, no, no requiero de sus servicios. ¿Qué me ofrece? Seguridad. No, no requiero seguridad. No, tengo que pagar por este espacio en el que estoy, en el que he establecido mi comercio, ambulatorio quizás. No, no lo voy a hacer. Y ahí viene la siguiente etapa, fíjense ustedes. Y viene la etapa de intimidación. Y recuerdan ustedes que dentro de los presupuestos decíamos que tiene que haber violencia psicológica o física. Y es aquí en donde ya empieza a surgir esta violencia psicológica o física, fíjense ustedes. ¿Por qué? Porque las conversaciones iniciales que fueron amenas, muy cordiales, en las que se ofrecía algún tipo de servicio, algún tipo de actividad, ya no son tan amenas. Y es ahí donde empiezan estas amenazas verbales o físicas. Se ha visto casos en donde ya empiezan incluso a dejar muestras de estas amenazas. Entonces, vamos viendo cómo es que la violencia se va graduando respecto a los autores de este ilícito penal como es el delito de extorsión. Si nos damos cuenta, ellos también gradúan esto, hemos podido ver cómo es que tienen también un modus operandi para este tipo de delitos. Miren, fíjense ustedes, y es por eso que es necesario conocer. Ahora, una vez que se ha intimidado a la víctima, ya empieza la exigencia. Y le dice el extorsionador, oiga, Henry Blanco, usted no accede a nuestros servicios, muy bien, tiene que darme usted el dinero o de lo contrario vamos a atentar contra ustedes. Muchas veces no solo es de naturaleza monetaria, sino también se requiere otras exigencias. El tipo penal también hace ver y deja la ventana abierta para conocer que también puede ser de otra naturaleza, pero generalmente es de naturaleza monetaria, económica, de dinero. Y empieza allí la exigencia. Esta dosis de violencia que se estaba utilizando ya empieza a acrecentar y pasamos a la siguiente etapa, que es el punto de quiebre, en donde ahí sí ya realizan acciones amedrentadoras y no solo ya amenazan, sino que dan muestra de que estas amenazas son ciertas y que en algún momento se van a efectivizar. ¿Cómo se materializan estas acciones amedrentadoras? A través de estas notas extorsivas comúnmente conocidas, como la que tienen ustedes en pantalla, ¿no? Empiezan a decir, mira Jorge, que parece que nos subestimas. Ah, ya, vas a ver. Y empiezan a utilizar lo que habíamos dicho en un momento, recuerdan ustedes, toda esa información de la que ellos se han, se han valido desde un inicio, desde la selección de la víctima, y todas estas ramificaciones de nuestra familia con la que tenemos, la van utilizando en nuestra contra. Y empieza allí a jugar un papel determinante el factor psicológico, porque ¿quién no tiene miedo que puedan atentar contra uno de nuestros familiares, contra alguien de los integrantes de nuestro núcleo familiar? Más aún si son menores de edad, si son mujeres, en fin, son personas vulnerables. Entonces, es por eso que se conceptualiza así como punto de quiebre, porque ya
no solo se amenaza, sino también se dan muestras de que estas amenazas se van a materializar y se van a efectivizar en contra de la víctima. Como ya hay muestras de esta violencia y que se puede realizar, empieza allí la negociación. Como me veo afectado, como ya quebraron mi parte psicológica y me han hecho saber de que sí van a hacer lo que están diciéndome, pues yo me veo en la penosa necesidad de acceder a estas peticiones que realizan los extorsionadores. Y es allí en donde la persona cede, pacta y cierra el trato respecto a la extorsión. Es decir, ya hizo entrega de esta, este beneficio en favor del extorsionador, que generalmente, repetimos, puede ser de naturaleza económica. La doctrina nos indica de que por esos tiempos se realizaba en su mayoría estos delitos de manera física, es decir, el extorsionador se comunicaba con la víctima y le decía, dejas el dinero en tal sitio, en un lugar, debajo del puente, lo dejas allí en una maleta de color tal, yo ya la recojo. Ahora, con el avance de la tecnología, en el avance de la ciencia, también tenemos algunas desventajas en ese aspecto, porque no solo se realiza ya de manera física, sino que en su mayoría son de naturaleza electrónica o virtual, como así a través de depósitos, transferencias, el conocido YAPE, las transferencias electrónicas, interbancarias, en fin. Hemos tenido casos en donde ya no depositan o no realizan los depósitos, por ejemplo, en cuentas a nombre de tal persona, sino lo hacen a través de giros. Y el retiro de estos giros es mucho más fácil a través de los establecimientos o de los agentes bancarios. Entonces, vamos viendo cómo es que este delito, si bien surgió con algunas características, con el devenir del tiempo, han surgido algunas variaciones que nos hacen un poco más eh, estar a la vanguardia del avance de la ciencia y la tecnología, puesto que debemos de conocer de todos estos aspectos, caso contrario no podríamos combatir este tipo de delitos. Entonces, es necesario conocer esto para poder saber qué es lo que vamos a requerir, si es que somos fiscales en algún momento, saber qué vamos a requerir, si ejercemos la defensa, qué cuestiones debemos hacer prevalecer para defender los derechos del investigado. Entonces, y si somos jueces en algún momento, pues para poder valorar todos estos actos de investigación que se realizan, que realiza la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. Es preciso indicar que, como hemos visto, así como ha avanzado la ciencia y la tecnología, estas dos instituciones requieren de conversar y conversar mucho. La policía, por su parte, en la parte operativa y el Ministerio Público desde la estrategia legal, puesto que estos dos vértices tienen que converger en algún momento para poder sacar adelante estas investigaciones. Y más aún, obedecer los estándares que este sistema pues, procesal requiere en nuestros tiempos. Ahora, cuando se realiza el pago o cobro del cupo y el extorsionador logra su objetivo y consigue su beneficio, generalmente encuentra una fuente de ingresos para él. Entonces, no es que pagan el cupo y se acabó, sino que el extorsionador ya encontró un punto en donde puede encontrar beneficios de manera consecutiva. Esto se vuelve en manera reiterativa y es por eso que el pago o cobro del cupo va a ser consecuente, va a tener un periodo, va a ser periódico y es allí en donde se pueden establecer los mecanismos operativos para la intervención de las personas y poder ponerlos a disposición de las autoridades. Ahora, en la actualidad, ¿cómo es que se da o en frente a qué hechos se da este tipo de delitos? Generalmente, luego del hurto, robo de un vehículo, produce el hurto de un vehículo y se comunican con el propietario y le dicen,
Si quieres tu vehículo, quieres recuperar tu vehículo, tienes que depositarnos tanto dinero. Otro es a través del robo de los equipos celulares, no por el equipo en sí, sino porque el equipo celular contiene gran cantidad de información de naturaleza personal y ellos amenazan con difundir todo este tipo de información, por ejemplo, y es por eso que las víctimas urgen en recuperar estos bienes. También tenemos los casos en donde se simula la intervención o detención policial de un familiar, las amenazas, como hemos visto ya, de cometer un secuestro. Si no me depositas, voy a secuestrar a cualquiera de tus familiares. Y las amenazas contra la intimidad sobre la publicación, como lo hemos visto, vía las redes sociales de todas estas fuentes de información a las que hayan accedido. Hay que tener en cuenta que muy pocas veces ya a la fecha se exige la entrega física del dinero, sino que se realiza a través de los mecanismos virtuales con los que tenemos. Ahora, esto es en cuanto a las modalidades típicas, podríamos decir, en el delito de extorsión. Ahora hay otro tipo de extorsión en el que se utilizan medios informáticos y muchos de ustedes seguramente se van a identificar con el siguiente ejemplo. A muchos de nosotros en algún momento nos ha llegado un mensaje, ya sea por WhatsApp, un mensaje de texto, un mensaje de Telegram, un mensaje de Facebook, cualquier red social, en donde se nos ofrece o sumas de dinero en calidad de préstamo, o se nos ofrece algún servicio, se nos dice que podemos participar en el sorteo de algunas becas, algunos regalos, y nos piden instalar todas estas, nos dicen, acceda usted al link. Y muchas veces pecamos de ingenuos, activamos el link y esto nos conduce a un programa, aceptamos el programa y no se dan cuenta de que indirectamente allí aparece muy rápido una pestaña que dice acceso a mis contactos, acceso a multimedia, acceso a todo. Si accedemos allí a través de esta aplicación, de esta app, nos están sustrayendo toda esta información. Tienen acceso a nuestras imágenes, a nuestros contactos, a nuestros archivos, en fin, a toda la memoria de nuestro equipo celular. Y si se dan cuenta, ya vamos allí, han seleccionado la víctima, en este caso al azar, cualquiera puede caer en esto, luego instalan la información, sustraen la información y con esa información nos dicen, tengo videos tuyos, si no quieres que los publique, tienes que hacer un depósito a tal cuenta. En otros casos, se ha visto estos préstamos del gota a gota, en donde muchas personas se emocionan y acceden a préstamos de 200, 500, 1000 soles, y de la noche a la mañana se dan cuenta de que estos préstamos han incrementado grandemente. Tratan de pagar y tampoco pueden pagar. Y la cuenta sigue sumando. Y estas personas, los autores de este hecho ilícito, como tienen toda nuestra información, empiezan a enviar todos estos mensajes de naturaleza extorsiva a todos nuestros contactos. ¿Se imaginan ustedes que si ingresan a mi celular y tengo 100 contactos, sustraen esa información y a los 100 contactos les llega estos mensajes de naturaleza extorsiva? Haríamos colapsar los sistemas de investigación en nuestro país, porque estas 100 personas van a querer ir a denunciar. Entonces, vamos viendo, doctores, cómo es que surge la necesidad de establecer políticas en cuanto a la investigación se trata. Hay que tener cierta disciplina, ciertas cuestiones, ciertos conocimientos para evitar caer en estos hechos, porque a quien no le genera zozobra recibir este tipo de mensajes, ¿no? Y muchas veces son enviados al azar. Entonces, este es otro tipo de delito de extorsión en nuestra realidad, con el avance de la tecnología, y que la verdad requiere un tratamiento especial, requiere mayor capacitación en los pesquisas, que son los encargados de recepcionar las denuncias, ya sea en la comisaría, ya sea en las de PINCRIS, y más aún en las fiscalías, ¿no? Porque
A nadie se le enseña cómo es que va a investigar, es algo complejo, ¿no? Muchas veces se aprende en el devenir y en el ejercicio de la función, pero este tipo de delitos a través de estos medios informáticos requiere de mayor capacitación en ello y más aún imagínense ustedes cuando se produce en las ciudades grandes no hay ningún problema, ¿no? Porque se cuentan con todas estas unidades especializadas. Pero imagínense ustedes quienes residimos en provincia, ¿no? Surge ya ahí cierta, cierta desventaja en cuanto a los operadores de justicia para combatir este tipo de delitos, ¿no? Todo esto a manera de reflexión, doctores, para poder establecer alguna alternativa de solución frente a este tipo de delitos. Y esto nos lleva a, ya que estamos reflexionando, a establecer cuáles son los factores que retardan la investigación policial en los delitos cometidos vía telefónica y que generalmente son los delitos extorsivos. Y hemos podido establecer que son dos, uno de naturaleza administrativa y otra de naturaleza en cuanto a gestión pública. En cuanto al nivel administrativo es que para investigar este tipo de delitos necesitamos, como en todas las entidades de público conocimiento, que nos hace falta logística, ¿no? Y pues bien, quienes investigan el delito, ya sea la policía, ya sea el Ministerio Público, requieren ser no solo contar con la capacidad logística, sino también en tener un criterio técnico en cuanto a su distribución para que la mayor cantidad de personas, de ciudadanos, puedan acceder y verse beneficiados con este tipo de investigación. Eso es en cuanto a la logística. Pero de nada nos sirve equiparnos bien si es que no tenemos el factor humano capacitado, ¿no? Esto es como un círculo vicioso, ¿no? Tenemos que tener los dos, porque si tenemos uno, el otro no se va a complementar. De nada nos sirve tener los equipos suficientes si no tenemos quién va a operar estos equipos. Y de nada nos sirve tener personal muy capacitado si es que no tenemos estos equipos, a su vez, contrario sensu, ¿no? Entonces, también es necesario que contemos con personal capacitado en la investigación, no solo en delitos extorsivos, sino en investigación criminal en general. Y esta información, pues, la extraíamos justamente de esta tesis que hacía mención en un inicio de Nicasio Zapata, muy interesante esta tesis, en donde hacía un estudio en un distrito capital y decía, miren ustedes la cantidad de personal policial, por ejemplo, que se ha capacitado en cursos operativos, control de multitudes, emergencia. Y fíjense ustedes la cantidad de efectivos que se han capacitado en investigación criminal, ínfima, digo, los índices y la tabla que presenta él. Entonces, es por eso que podemos determinar que estos dos factores en cuanto al ámbito administrativo son necesarios y hay que poner allí alguna alternativa de solución. En cuanto a la gestión pública, es necesario que todos estos procedimientos burocráticos excesivos, y más allá de burocráticos que quitan tiempo, y el tiempo es muy valioso en este tipo de delitos, sean allanadas todas estas barreras burocráticas, ¿no? Porque no podemos acceder a ello. Otro de los problemas es la falta de coordinación interinstitucional entre el Estado y el sector privado. Y esto, ¿por qué no se firman convenios? Nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué no se firman protocolos de actuación quizás o de cooperación con todas estas empresas de telefonía para que la información sea más rápida, más pronta, más célere, siendo, siendo estas características propias al proceso, ¿no? Entonces, hay que, eh, hay que poner la visión en estos problemas porque en este tipo de delitos, como ya lo hemos visto, la información, la tecnología juega un papel muy, muy importante. Caso contrario, vamos a tener resultados infructuosos en cuanto a nuestras investigaciones, doctores. Entonces, el manual de procedimientos operativos de la Dirección de Investigación Criminal, hemos dicho,
ha establecido ahora ya para combatir este tipo de delitos, ha establecido 4 etapas de forma general y algunas subetapas en cada una de estas etapas. Y si es que se dan cuenta, cumplen más o menos, tienen similitud en cuanto a sus características a la metodología de la investigación criminal, también al abordaje de la escena del crimen. Entonces, ustedes dirán, vamos a hablar de criminalística, de investigación criminal. Sí, porque esa es la parte operativa para investigar este tipo de delitos. Y fíjense ustedes, como etapas, el manual de procedimientos operativos nos indica que hay 4 etapas: la preliminar, la de planeamiento, la ejecutiva y la final. La preliminar con el conocimiento del hecho a través de la denuncia u otros. En este tipo de delitos muchas veces se puede reservar la identidad de la víctima, por ejemplo. Luego la verificación de los hechos, el análisis de indicios dejados. Fíjense ustedes, vamos a hablar de criminalística, es necesario conocer criminalística. ¿Qué tiene que ver la criminalística, dirán ustedes, en este tipo de delitos? Porque dejan indicios que vamos a estudiar en el laboratorio. Y la investigación criminal va a realizar pesquisas que van a obtener fuentes de información necesarias para esta investigación, como por ejemplo la vigilancia, las grabaciones, la custodia de víctimas. Fíjense ustedes, una vez que hemos pasado la etapa preliminar, vamos a planear cómo es que vamos a combatir este tipo de delitos, y esto a través de la formulación de la hipótesis, el plan de trabajo, porque no se pueden realizar operativos en este aspecto al azar. Hay una planificación, hay un trabajo conjunto entre, en esta etapa, la Policía Nacional y el Ministerio Público. Y en la fase ejecutiva, el acta de preparatoria de dinero, las actas de intervención, las pericias que vamos a solicitar en cuanto a los bienes incautados que se puedan encontrar, las manifestaciones y demás pesquisas, y terminaremos pues con la remisión del informe y la puesta a disposición, si es que se cuenta con detenidos en flagrancia delictiva, de las autoridades competentes. Vamos a ver algunos aspectos generales, doctores, y que son necesarios conocer. Hemos dicho, vamos a ver desde la parte práctica, y empecemos pues por la denuncia. En este tipo de delitos, en su mayoría, las víctimas acuden a una dependencia policial, o sea, fiscal, y realizan la denuncia. La denuncia, que es aquel documento que tiene como objeto la, la remisión de información por parte del denunciante hacia la autoridad para que se investigue un hecho. ¿Cuántos tipos de denuncias tenemos? El manual de documentación policial ha establecido que las denuncias pueden ser denuncias verbales o escritas. Las verbales, cuando se apersona el agraviado a la dependencia y hace conocer a la autoridad. La denuncia escrita, cuando a través de alguna de las mesas de partes se denuncia este hecho. Ahora, es necesario conocer cuál es el trámite de esta denuncia, porque hemos dicho, este tipo de delitos ya se comete a lo largo y ancho de nuestro país, y hay lugares en donde no se cuenta con unidades especializadas. Entonces, ¿cuál es el flujograma que vamos a tener en cuenta? La víctima va a acudir ya sea a una dependencia policial o fiscal. Si acude a una dependencia policial, esta tiene conocimiento del rol de turnos de los fiscales asignados eh, al despacho penal, en donde ante el conocimiento de esta noticia criminal va a ser de conocimiento al fiscal y va a proceder, si es que es verbal, con sentar la denuncia, y si es que es escrita, ¿qué va a pasar? Acá hay un inconveniente, que el protocolo de actuación interinstitucional específico para trabajo y coordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional indica en su acápite 4 de que si es que a través de las dependencias policiales se reciben denuncias escritas, estas tienen que ser evacuadas en el día a despacho fiscal para su tipificación. Es por eso que ustedes tienen en pantalla esa flechita que de la palabra escrita regresa al Ministerio Público. Si es que la denuncia es verbal, los actos urgentes e inaplazables, si es que es en una dependencia policial, y estamos hablando de un hecho de naturaleza extorsivo, lo que requiere ser investigado por una unidad especializada. Si estamos fuera, en provincia, puede ser a través de las de PINCRIS,
que son los organismos descentralizados de investigación criminal, con los que se cuenta en las capitales de departamentos, y allí es donde se va a continuar todas estas investigaciones en coordinación del Ministerio Público con la policía, y finalmente tendremos el informe policial que va a ser evacuado al Ministerio Público. Los delitos de extorsión, doctores, durante el plazo de investigación que se amplio, y son actos, son pesquisas en conocimiento de investigación criminal. Es por eso que son evacuados de despachos o a las unidades especializadas de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú. Ese es el motivo por el cual estas dependencias se encargan de esta investigación. Ahora, una vez que ya se ha recepcionado la denuncia, como acto urgente y con la finalidad de tomar conocimiento con mayor profundidad de los hechos que se están investigando, no debemos olvidar que en la recepción de la declaración del agraviado hay cuestiones importantes a conocerse. ¿Cuál es? El inicio de las comunicaciones de naturaleza extorsiva. ¿Cuándo inició? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo se dio inicio a esta etapa? Como hemos visto, desde la selección de la víctima, la obtención de la información, y ya ahí empieza la negociación entre la víctima y el autor del hecho delictivo. Hay que conocer cuándo inicia todas estas comunicaciones entre ellos. También es necesario conocer cuándo ha sido la última comunicación. ¿Para qué? Para establecer si estamos frente a flagrancia, porque más adelante vamos a ver que la flagrancia es muy necesaria porque nos abre una gama de actos de investigación que podemos realizar durante ese tiempo. Es por eso que en la declaración o en la manifestación del agraviado es que debemos conocer esta información. Asimismo, hemos visto que una de las etapas de la extorsión es el amedrantamiento de la víctima, y para ello es que remiten, hemos visto, notas extorsivas, vestigios, muchas veces envían arreglos florales, por ejemplo, remiten municiones, por ejemplo, haciendo ver de que con esas municiones van a atentar contra su vida. Entonces es necesario conocer si la víctima ha manipulado alguno de estos vestigios, porque estos van a ser remitidos a su vez a los laboratorios para su estudio. Asimismo, y como ya lo hemos venido conversando, es necesario conocer cuáles son las actividades u oficios a los que se dedica la víctima. ¿Para qué? Para establecer de todo un universo, poder ir delimitando el círculo en el que éste se desarrolla y qué personas son los con las que él interactúa, porque alguna de estas personas tiene mayor conocimiento de las actividades que él realiza y cómo es que podemos llegar a ir limitando todo este universo para poder llegar así a los autores del hecho. Entonces, estas son cuestiones importantes y necesarias que hay que tener en cuenta al momento de recibir la manifestación del agraviado. Ahora, hemos visto que se utilizan fuentes de información o medios tecnológicos para la comisión de este hecho. Y aquí empieza algo interesante, ¿no? Actualmente, los despachos fiscales no, no tienen la práctica quizás al momento de realizar esta diligencia, que es el acta de visualización del equipo celular. ¿Por qué? Porque a través del equipo celular, del WhatsApp y de las redes sociales con los que podamos contar, es que se van canalizando todos estos mensajes extorsivos. Entonces, aquí, como hemos visto y hemos dicho desde un inicio, la naturaleza de este delito de extorsión requiere de mucha pesquisa, de mucha práctica, de mucho campo, ¿no? Entonces, allí vamos a ver la experticia con la que cuentan nuestros sabuesos de investigación criminal para la investigación de este hecho. Y acá hay un problema, y este problema eh, podríamos decir que baña a los abogados, a los fiscales, a efectivos policiales muchas veces. ¿Por qué?
¿Cuál es la forma correcta de hacer llegar o de conocer todos estos mensajes extorsivos? Pues a través de la visualización del equipo celular. ¿Qué vamos a hacer allí? Fíjense ustedes. Sigan el cursor, por favor. Vamos a leer el acta de visualización del equipo celular de Henry Blanco. Vamos a abrir. Vamos a consignar en este acta el número del equipo celular asignado, qué operador es, el modelo, el número de serie del equipo celular, el número de email es muy importante porque esto nos permite individualizar este equipo y demás características que pueda tener. Llámese el color, puede tener algunos diseños y todos aquellos detalles que nos permiten, repito, individualizar este equipo. Una vez que hemos abierto el celular, en cuanto a la información con la que se contiene, vamos a establecer la cantidad, con qué número se ha comunicado, cuántas veces, los horarios, los tiempos, las fechas y toda aquella información que sea de relevancia para la investigación. El ejemplo planteado en sus pantallas es una forma de perennizar. No se olviden que las actas nos sirven para perennizar toda esta información, así que esta es una de las formas. En cuanto a mensajes de WhatsApp, pueden ustedes visualizar en la parte del cursor, estoy señalando, y ya vamos a mensajes de la red social WhatsApp, por ejemplo. Y acá tiene el nombre con el que se ha agendado este número en el equipo celular, el número que le pertenece y el contenido. Y fíjense ustedes, el contenido es de naturaleza extorsiva. Mira, le dice el nombre. Si no me pagas, voy a salir quemando tus carros y vives en tal sitio porque ya sabemos quiénes son. Y lo que decíamos, imágenes, ¿no? De que pueden ser mensajes extorsivos, notas extorsivas, municiones, en este caso hay armas de fuego, fíjense ustedes, y esta es una forma de perennizar todos estos mensajes. Pero hemos tenido casos, y les comento ya en la práctica, en donde la víctima ha pasado días, incluso semanas, comunicándose con los autores de este delito. Y aunque ustedes no lo crean, nos puede quedar corta la vida si es que queremos transcribir de esta manera los mensajes de WhatsApp. Entonces, ¿cuál es la otra forma de perennizar todos estos mensajes? Muy fácil, es una alternativa, depende del pesquisa y del plan de trabajo que hayan planteado para que puedan hacer eso. Pueden ustedes abrir el WhatsApp en un ordenador, abren el WhatsApp web, copian todo y lo van pegando. Copian y van pegando. De tal forma que allí les va a salir el número. Si es que está agendado, le va a salir con el nombre, la hora y la fecha. Ejemplo, vamos a ver acá. Vamos a ir. Doctor Rieder, ¿me ayuda? Si se visualiza, por favor, las pantallas. Aún no, Sí, aún no, doctor. sí, se ve mi WhatsApp. Ayúdeme, por favor, se Sí, visualiza el WhatsApp. sí se puede visualizar el Ya, WhatsApp. listo. Vamos a ver acá un grupo de, de pequeños de escuela. Vamos a ver, fíjense ustedes. Si es que ya es muy voluminosa la cantidad de mensajes a transcribir, es simple y sencillo. Fíjense ustedes en mi pantalla, copian acá, incluyen la hora, le dan control C, se van a su plantilla o al acta que están realizando y le dan control V. Fíjense ustedes cómo se ha ido acá, hora, fecha, tal cual está en el WhatsApp. Incluso como no tengo agendado este número, ha salido el número. Porque si es que lo tengo agendado, me va a salir allí con el nombre. Y ya está. Miren ustedes.
Usted dirá, no, es algo fácil, sí, pero en la práctica hemos tenido casos en donde hemos transcrito cerca de 20, 30 páginas de conversación entre la víctima y el presunto extorsionador. Entonces, cuestiones tan prácticas y sencillas nos pueden ser de mucha utilidad al momento de realizar nuestras actas de investigación en cuanto al delito de extorsión. Y no solo para ese delito, en cuanto a las diligencias de visualización de equipos celulares y de la información que contiene para todo tipo de delitos. Entonces, fíjense ustedes cómo es que cuestiones tan prácticas nos van a ser de ayuda. Si es que cuentan con una imagen en el WhatsApp, no la copien, porque eso va a alterar y ya no va a copiarse la hora y fecha de los mensajes. Entonces, ¿qué tan necesario, fíjense ustedes, es conocer estos aspectos prácticos que nos pueden ser de mucha ayuda? Continuamos entonces con nuestro acta de visualización del equipo celular, habíamos mencionado con hora y fecha. Bien, ahora, ¿por qué decimos que se tiene que hacer de esta manera el acta de visualización? Y decíamos hace unos minutos, porque hay abogados, si es que estamos desde la defensa, si es que estamos desde la arista del Ministerio Público, ¿por qué motivo? Fíjense ustedes. Hemos sido testigos muchas veces en donde llega el abogado en compañía de la víctima y traen consigo hojas de papel bond y dicen, señor policía, vengo a denunciar hecho de extorsión y tengo acá, mire usted los mensajes y los traen impresos ya, como la imagen que tienen ustedes acá en sus pantallas al lado izquierdo. Sigan al cursor, por favor. ¿Sí? Este es un ejemplo. Y traen de esa manera y dicen, no, 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 este, señor policía, incluso fiscal dicen eso, ¿no? Comunicamos al fiscal, el fiscal se apersona y dice, señor fiscal, soy el abogado de la defensa, como medio probatorio traigo conmigo estas hojas de papel bond en las que están impresas las conversaciones de WhatsApp en donde se consigue el número que viene extorsionando a mi patrocinador. Muy bien, esa es una forma adecuada, pregunto yo, de presentar este medio probatorio. Abrimos nuestros micros. Doctor Rieder, por favor, alguna participación de nuestros colegas en nuestra plataforma virtual. ¿Qué les parece esa actividad? ¿Qué les parece esa práctica que se da en el día a día, por cierto? Perfecto, doctor. ¿Alguien? Estimados colegas, por favor, levantar su manito y siempre con la cámara activa y debidamente sentados en una sala, ¿correcto? Tenemos a Liz Paola, a Christopher, que pueden levantar su manito, ¿sí? Tenemos a Jacqueline, Arquímedes, Juan, Gerardo, participen porque aquí, ya saben, la metodología es netamente práctico. Estimado Christopher, adelante, por favor, puedes intervenir. Activa tu audio. Te doy nuevamente pase. ¿Se me escucha? Sí, Buenas noches. buenas Buenas noches. noches con el ponente, buenas noches con todos los presentes. Bueno, de acuerdo a la pregunta y más aún lo que usted nos ha enseñado, no nos ha mostrado hace un instante, creo que lo correcto es hacer esa copy y paste porque me muestra el mensaje tal cual vino. Si yo lo muestro con una captura, puede incluso, sabemos que a veces sucede otras intenciones que manejan y puede ser editado, pueden haber hecho a su favor ciertas conversaciones para poder alterar el mensaje correcto. Y creo que a través de esto último que nos ha enseñado, mostraría una realidad en la cual qué cosa fue a la hora, el minuto y qué cosa el contenido de ese mensaje en sí que fue, a diferencia de un impreso que sabemos que en otros rubros, ¿no? O sea, si se editan videos, en este mundo tecnológico con lo que es el WhatsApp y otras redes que usted nos va a enseñar, puede ser que también alteren bajo sus intereses las personas que tienen otras intenciones camufladas, ya sea por parte investigada o por parte agraviada. En este caso, lo que usted nos pone este ejemplo de una persona, vengo a denunciar un presunto agraviado, y donde nos pone unas conversaciones, bueno, que está como una imagen congelada, pero sabe que lo habrá ajustado ciertos textos, cuando lo que se haría lo correcto a través del celular que usted nos ha explicado, traer el elemento como tal para poder sacar lo que estaría esa conversación tal cual, ¿no? Eso es lo que podría su pregunta que nos está haciendo, bajo las correcciones que usted nos puede decir, señor ponente. Muchísimas gracias, doctor Christopher. Qué tan provechoso y qué bueno es intercambiar y no hacer tan un monólogo esta práctica, ¿no? Fíjense ustedes, doctores, la postura del doctor Christopher, más allá de lo que yo les diga, eh, eh,
tiene mucha razón y nos hace reflexionar en cuanto a la actividad que realizamos, ya sea como abogados, insisto, o como fiscales. ¿Por qué como abogados? Porque dicen, eh, no vamos a acudir a la mala fe. Dicen, no, ¿para qué? Si ya lo tenemos acá, señor policía, no es necesario. Ya le evité el trabajo, está acá, mire, fíjese usted. Perfecto. Y como fiscal, si es que uno es el fiscal, va a decir, ah, bueno, le recibo, pero ¿y más adelante? Bueno, les presento acá, fíjense ustedes, hay una jurisprudencia interesante sobre esto, revísenla por favor con más tranquilidad ya desde la comodidad de sus domicilios. Y nos menciona esto, fíjense ustedes, este es un caso en donde se presentan unas capturas y se cuestionan estas capturas y nos indica lo siguiente. Si bien la carga de prueba corresponde al representante del Ministerio Público, la defensa de parte tiene obligación de establecer la estrategia de defensa más idónea durante el proceso y utilizar las herramientas necesarias para poder amparar su teoría del caso. Por lo cual, si la defensa pretendía restarle veracidad a dichas copias de conversaciones de WhatsApp, estuvo en toda la posibilidad de promoverlo en el decurso de todo el proceso. ¿Qué pasó en este caso? Lo que yo les estoy mencionando, presenta estas capturas de pantalla y nadie las cuestionó. ¿Y por qué se puede cuestionar? Porque primero, si presentan las capturas ya impresas, estas capturas, como nos ha dicho nuestro compañero Christopher hace unos instantes, estas capturas pueden o no haber sido editadas. Nadie tiene certeza de ello. Entonces, si es que permito yo como agraviado que se aperture mi equipo celular, ¿quién va a dar fe de que eso ha sido así? Por una parte, los participantes, dentro de ellos puede estar el Ministerio Público, así como el efectivo policial pesquisa a cargo de eso. Y no se olviden, doctores, de que los funcionarios y servidores públicos están investidos de cierto grado de fe pública. Entonces, ¿quién va a dar por lo menos eh, certeza respecto a esos mensajes que se han visto allí? Puede ser el Ministerio Público y el efectivo policial. Entonces, si ustedes como abogados están frente a un caso de estos, traten en lo posible de no presentar estas capturas y mejor hacer las transcripciones. Por el contrario, ya, más pues, mejor dicen, ¿no? Presentemos las capturas y que se consoliden con las conversaciones que se van a aperturar y el mismo efectivo policial con el fiscal van a ver en nuestros equipos celulares. Entonces, vamos cerrando, fíjense ustedes, la posibilidad de que esta diligencia de visualización vaya a ser cuestionada. Porque si presentamos en las capturas nada más del WhatsApp, la ventana está así, para cuestionamientos. Pero si es que hacemos de la forma en la que estamos conversando el día de hoy, esta puerta se va cerrando y son mejores las garantías que se brindan en cuanto a esta diligencia. Entonces, doctores, ya si lo sabíamos, hemos reflexionado sobre ello y si no, espero que les haya sido de ayuda porque créanme que en el día a día los propios agraviados creen que con eso es suficiente, ¿no? Pero como ya sabemos, todos estos actos de investigación no solo tienen que ser útiles, tienen que contener la información, sino que tienen que tener estos estándares que garanticen la legalidad y la legitimidad de todas estas actuaciones, ¿no? Entonces, qué importante reflexión en cuanto a esta diligencia. Ahora, ya hemos recibido la denuncia, ya hemos recibido también la declaración de la víctima o del agraviado. Si es que estamos en flagrancia, vamos a solicitar la geolocalización. Inmediatamente, hacemos el oficio que tienen ustedes en pantalla y utilizando nuestros correos institucionales, ya sea del Ministerio Público o de la Policía Nacional, vamos a solicitar información de geolocalización respecto a esos equipos celulares de los que se viene realizando o de los que se viene cometiendo este delito de extorsión. Entonces, ¿cómo así? ¿O por qué vamos a hacerlo en flagrancia delictiva? Porque el manual nos dice eso. También no hay que olvidar que existe un manual de recojo de evidencia digital en donde nos dan las pautas para la recolección de toda esta información. ¿Y qué vamos a remitir? Porque alguien dice,
bueno, solicito la geolocalización, perfecto, ya tengo el correo, ya tengo a quién voy a enviar, y qué información tengo que, que dejar constancia o remitir para que se produzca la geolocalización. Primero, sigamos el cursor, por favor. El número. Al momento de consignar el número, doctores, hay que tener especial cuidado, porque el signo que tienen ustedes adelante y los dos primeros dígitos, y dependiendo de dónde ha sido inscrito este número, nos van a determinar a qué país corresponde. Revisen ustedes sus equipos y van a ver que frente a sus números sale el más 51. El más 51 es el código del Perú. Y así cada país tiene un código. Y desde ya, con solo ver ese código, podemos determinar a qué país corresponde o en qué país ha sido inscrito este número de celular. ¿Qué vamos a remitir? ¿Qué información tenemos que remitirle para que nos den la geolocalización de este número que se está utilizando para la comisión de este hecho delictivo de extorsión? El nombre del denunciante, el DNI, la dirección, el número, el receptor de estos mensajes, número receptor, el número que vamos a geolocalizar, la denuncia con número, todo es digitalizado, ahora las denuncias tienen que estar insertadas en el sistema SIDPOL, Sistema de Denuncias Policiales, si es que es una dependencia policial, fecha y hora de la denuncia. ¿Por qué es necesario toda esta información? Para conocer si estamos dentro de la flagrancia delictiva. El delito, la extorsión. ¿Por qué motivo? Porque la geolocalización, fíjense ustedes, ¿por qué tenemos que mencionar el delito? Porque la geolocalización no se da para cualquier tipo de delito. Hay requisitos para solicitar, ¿no? Que el delito sea, cuya pena sea mayor a los 4 años, es uno de ellos, que estemos en flagrancia, es otro de ellos. Hay requisitos para solicitar. El lugar en donde se ha producido, la fecha y hora, la comisión del hecho delictuoso, y el oficio de comunicación al Ministerio Público también nos menciona. Entonces, fíjense ustedes qué tan importante es remitir esta información. La hora de comunicación nos pide también conocer quién es el fiscal a cargo de la investigación y también los datos si es que es efectivo policial, conocer los datos de este efectivo policial. Hay que identificarlo. Es más, fíjense ustedes, ¿dónde está mi cursor? Está acá. Hay que mencionar el correo electrónico institucional, del pesquisa que tiene a cargo la investigación. Todo esto, repito, en flagrancia delictiva. De lo contrario, no se va a poder. Son estos los requisitos que nos exigen para remitir o solicitar la geolocalización. ¿Y cuál es el flujograma que se realiza en cuanto a la geolocalización, doctores? ¿Qué paso se tiene que seguir para esto ante este tipo de hecho en concreto de la extorsión que se realiza a través de los medios tecnológicos, hemos mencionado? Bueno, se produce el hecho delictivo, fíjense ustedes, seguimos el cursor, acudimos a la comisaría a realizar la denuncia policial, la unidad que está a cargo de la investigación policial en la comisaría. Dentro de las comisarías hay secciones de investigación criminal, doctores. Es por eso que ellos se encargan de realizar todas estas actuaciones de investigación. Hay que verificar los requisitos para que se aplique la geolocalización. Acá están, fíjense ustedes. 1, que es el delito flagrante. 2, la sanción mayor a los 4 años de pena privativa de libertad, como ya lo hemos mencionado hace unos instantes, y que sea necesario para la investigación. Con toda esta información y previamente habiendo comunicado al fiscal de manera formal y a través de algún medio que sea corroborable dicha comunicación, se formule el requerimiento de geolocalización. Y
el departamento de geolocalización verifica la identidad del solicitante, realiza el requerimiento a los servicios de telecomunicaciones y brinda esta información. Por otro lado, hay que realizar el informe al fiscal, donde se le solicita que a su vez realice el requerimiento de convalidación al juez. El juez resuelve y esta medida, esta resolución se remite de igual forma a la unidad especializada a la que se le ha realizado el requerimiento de geolocalización. Les cuento un caso en concreto. Cierta vez solicitamos una geolocalización, remitimos al Ministerio Público y no se realizó la convalidación de geolocalización, del requerimiento de convalidación de esta geolocalización. Por ende, se termina allí la geolocalización y ya no nos brindan más información respecto a ello. Entonces, es por eso que si ustedes están frente a esto, realicen las coordinaciones necesarias con el Ministerio Público para que pueda realizar el requerimiento de convalidación ante el juez de investigación preparatoria, doctores. Es muy necesario esto. Ahora, no vayan a creer que realizada la geolocalización, porque muchas personas creen que la geolocalización es la panacea de toda la investigación y que con eso ya se solucionó todo. Porque acá surge un inconveniente, fíjense ustedes. ¿Cuál es? Que la geolocalización, los datos que nos remiten respecto a la geolocalización, no nos brindan una ubicación exacta, doctores. Tengan eso en cuenta, por favor. La geolocalización únicamente nos brinda un radio posible de ubicación y esto, ¿cómo se determina? A través de las antenas a las que se ha conectado su dispositivo celular para realizar esta comunicación. Entonces, si es que alguien les ha dicho que pueden ubicar en tiempo y espacio el lugar exacto del equipo celular a través de la geolocalización, no es cierto, porque, como repito, nos dan únicamente un radio de posible ubicación y esta filtración de información está a cargo de los analistas de los departamentos de investigación criminal. Este trabajo, sí, es netamente, doctores, trabajo de investigación criminal. Lo hacen los pesquisas luego del análisis y filtración de toda esta información. Ahora, durante la comisión del delito de extorsión hemos dicho que también se produce ciertos vestigios que pueden ser de mucha ayuda para la investigación. ¿Cómo así? Las notas extorsivas, por ejemplo, las municiones y todos aquellos vestigios que pueden ser remitidos a la víctima para amedrentarlos. ¿Y cómo es que podemos realizar esto? Hay que tener en cuenta estas consideraciones, doctores, que por un lado, si es que la víctima ha recogido los vestigios o si es que los vestigios permanecen aún en su domicilio, porque estos vestigios son remitidos a los domicilios de las víctimas para amedrentarlos. Entonces, hay que tener en cuenta qué documentos vamos a realizar. Y es por eso que si la víctima ha recogido estos vestigios y acude a la dependencia policial o fiscal llevando consigo ello, vamos a realizar el recojo. Perdón, si la víctima nos indica de que este vestigio permanece en su domicilio, es decir, en su puerta ha encontrado esta nota extorsiva, ha encontrado estos cartuchos, estas municiones, a veces casquillos, y permanecen en el lugar, hay que comunicar a las oficinas de criminalística si es que se cuenta en el lugar. ¿Para qué? Para que acudan al lugar y realicen el recojo. El perito acudirá al lugar, si es que se cuenta, insisto en esto, con este personal, acude al lugar, realiza todo el tratamiento y él se encarga hasta del estudio. Pero eso es si es que se cuenta con estas unidades. Ellos van a realizar el recojo. Nosotros únicamente solicitamos y ellos ya realizan todo su trabajo. Pero si es que no se ha realizado el recojo, y este es el concepto de recojo, ¿qué tenemos que hacer? Por otra parte, es que se puede producir, en ese interín de la denuncia, se puede producir la detención de los presuntos extorsionadores.
Y si es que yo encuentro en posesión de algún vestigio de estos presuntos extorsionadores de algunos objetos de relevancia para la investigación, tengo que incautarlos. ¿Por qué? Porque se han encontrado en posesión. Luego de incautados, vamos a darle un tratamiento adecuado para preservar esas muestras. Puede ser municiones, pueden ser manuscritos. Van a ser remitidos al laboratorio para su estudio y finalmente vamos a obtener el informe pericial que va a surtir sus efectos en la investigación. ¿Y por qué es necesario conocer qué es la incautación, doctores? Porque la incautación es aquella desposesión del bien, ¿no? Hay que tener mucho cuidado ahí cuando a veces acuden los mismos agraviados portando los vestigios a entregarlos a las comisarías o a las dependencias fiscales y se pretende incautar estos vestigios. El concepto lo tienen ustedes en sus pantallas y nos indica que es la desposesión. Cuando hay desposesión, hay incautación. Por otra parte, y es el ejemplo que iniciamos planteando, es que la víctima de extorsión puede recoger estos vestigios. Hace poco hemos tenido un caso en donde la víctima no se percata, abre su puerta y algo, un objeto no le impedía abrir su puerta. Se fija y era un trozo de papel bond con manuscritos extorsivos que estaban envueltos o en su interior tenían 2 cartuchos. La víctima recoge estos cartuchos, estos manuscritos, y los lleva a la dependencia policial y hace entrega voluntaria. ¿Pero qué es la recepción y por qué no confundirla con la incautación, como les estaba diciendo hace unos instantes? Porque la recepción, y acá está el protocolo de actuación interinstitucional para la aplicación del registro y recepción, conceptualiza que es concebida como aquella entrega voluntaria y espontánea. Fíjense ustedes qué tan diferentes. Muchas veces he podido presenciar cómo es que algunos operadores indican, no, se tiene que incautar porque nada lo impide. No. Los conceptos son muy distintos, doctores. Si ustedes se percatan en cuanto a incautación y recepción de los vestigios que se puedan encontrar durante una investigación, y más aún si se trata de una investigación de naturaleza extorsiva. Ahora, ¿qué pericias vamos a solicitar en estos vestigios? Y ahí estamos frente a otro problema, porque no sabemos qué vamos a pedir. Por un lado, que no delimitamos los pedidos que realizamos a las oficinas de criminalística en cuanto a pericias, y si es que no delimitamos nosotros, ¿cómo es que ellos nos van a dar esa información que queremos? ¿No? Entonces, el Código Procesal, y hace algún tiempo realizábamos algunas publicaciones allí escritas donde decíamos que ¿cómo puedo obtener esa información si yo no le sé pedir eso al perito, ¿no? Tengo que tener cierto conocimiento para saber eso. Aunque sea en palabras prácticas, si no sabemos cuáles son las denominaciones técnicas, pero es necesario conocer eso. El Código Procesal también dice que el perito se pronuncia en cuanto al requerimiento que le realizamos. Ahora, si no le realizo un requerimiento adecuado, pues no me va a responder el perito, ¿no? Y es un problema latente que siempre se repite. Entonces, si tenemos un manuscrito extorsivo, por ejemplo, ¿qué pericia podemos solicitar en ese manuscrito? Imagínense que ustedes son fiscales eh, o efectivos policiales, pesquisas, y tienen una investigación, viene el agraviado y dice, señor, he encontrado en mi puerta este manuscrito. ¿Qué podemos pedir en ese manuscrito? ¿Alguien en el aula tiene alguna idea de qué pericia podemos solicitar en ese manuscrito? ¿Se les ocurre? Leo los chats si es que no tienen habilitado el micro. Pericia grafotécnica, nos dice la doctora Marisol. Perfecto, muchas gracias, doctora. ¿Alguien más? Sí, el doctor Luis Enrique nos dice pericia grafotécnica. En efecto. ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Alguien más? ¿Alguien más respecto a qué pericia podemos solicitar? Ay, el doctor Luis Arturo. Perfecto. Fíjense ustedes. Claro. Y se dan cuenta cómo es que vamos obviando esta información.
Porque si yo no le pido al perito, él no lo va a hacer. Entonces, si estamos frente a un manuscrito de naturaleza extorsiva, vamos a pedir dos cosas, doctores. Nos dice, primero, pericia grafotécnica, para que el perito nos diga si es que puede estudiar ese manuscrito y si es que ese manuscrito tiene características que puedan ser homologados más adelante. Alguien me va a decir, sí, pero la criminalística es comparativa y si no tengo muestras de comparación, sí, pero más adelante puedo tener un detenido y ese detenido me puede proporcionar sus muestras gráficas de su puño gráfico y podemos comparar. Ahora, todos han ido por grafotecnia y el doctor Luis nos dice el revelado de huellas. Si no conocen el nombre técnico, es dactilotecnia, pericia de dactilotecnia. Y si no lo conocen, pueden pedir revelado de huellas. ¿Por qué? Alguien va a decir, no, pero cuando escribe, ha usado guantes. Sí, pero minutos antes, ¿por qué ha tenido que transportar esa hoja de papel? ¿Se dan cuenta cómo perdemos información valiosa? Entonces, al momento de realizar el requerimiento de la pericia y remitir esta muestra, debemos hacerle ver a la oficina de criminalística que necesitamos dos pericias en él: el revelado de huellas y la pericia grafotécnica para determinar el puño gráfico. ¿Cómo lo van a hacer? Tenemos que pedirlo en forma simultánea para que la muestra no se altere, porque el perito en el afán de revelar las huellas puede alterar la muestra gráfica, ¿se dan cuenta? O el perito grafotécnico también, al manipular este manuscrito, puede también alterar las huellas que se contengan en eso. Alguien me decía, no, pero si lo vi, lo puedo solicitar más adelante. No, señor, no se puede más adelante porque ya se contaminó esa muestra, fíjense ustedes. Por otra parte, también suelen remitir o utilizar los delincuentes extorsionadores, suelen utilizar o remitir a las víctimas cartuchos, municiones. ¿Qué vamos a pedir ahí? Evidentemente una pericia balística, ¿no? Para determinar qué calibre es, qué tipo de munición es, si está percutida o no, el material del que está compuesto, toda esa información. Pero además, también podemos solicitar el revelado papilar. Alguien dirá, no, pero yo he visto que no hay procedimientos químicos para revelar huellas y eso nos puede ser de ayuda para todo esto. Entonces, tenemos que pedir esas dos pericias. Fíjense ustedes cómo es que si no lo hacemos, perdemos información muy valiosa. Ahora, hemos dicho que también este tipo de delitos requiere de un trabajo de campo, un trabajo sacrificado, un trabajo netamente de pesquisa. Y acá viene una reflexión también, doctores. Siempre nos abocamos al lugar del hecho. Tienen en pantallas, ustedes dicen, extorsionadores balean casa de una persona, ¿no? Y a su mente seguramente ha venido al momento de conocer esto. Bueno, vamos a la casa. Si han baleado a la casa, han disparado contra la casa, vamos a ir a la casa. Van a la casa y ven si es que hay cámara cerca. Pero muchas veces obviamos información y no vemos en los alrededores, porque puede que en el lugar, en la escena del crimen, no hayan cámaras. No siempre van a encontrar cámaras, pero sí las van a encontrar en lugares adyacentes. Y es por eso que ustedes tienen que delimitar, así como está en sus pantallas, cuáles son los lugares adyacentes a esta vivienda y realizar, ¿qué cosa? Un recorrido de todo esto. Y para ello requieren de paciencia y minuciosidad, doctores. Mucha paciencia y ser muy minuciosos. Fíjense ustedes un caso que tuvimos nosotros. No es un caso de extorsión, fue un caso de robo y un robo agravado. Y se dio de la siguiente manera, a propósito del ejemplo de la paciencia y minuciosidad al momento de recabar los vestigios en lugares próximos al lugar de los hechos. Sigan el cursor, por favor. ¿Dónde está mi cursor? Aquí está. Acá donde inicia esta línea verde, ¿sí?
Este cuadro verde es un parque. Frente al parque sale un señor de 75 años, ya de edad avanzada. En horas de la madrugada, 5:30 más o menos, sale. Sigan el cursor, por favor, y la línea verde sale, sigue por este camino, va caminando, sigan la línea verde y el cursor, dobla por acá, y cuando llega acá al punto rojo, una persona que aparece por acá, miren ustedes las líneas no, punteadas, las líneas punteadas, viene por acá, ve el señor, va atrás de él, y en donde está el punto rojo, lo cogotea, lo golpea y lo despoja de sus bienes. Luego de esto, la víctima regresa por el camino que ha seguido, regresa y vuelve a su vivienda. La persona estuvo cerca de 2 meses en estado de coma por los golpes que tenía con posterioridad. No sabemos cómo llegó a la casa, pero después estuvo mal, muy mal. Una vez que ocurre esto, el autor del hecho vuelve hasta acá, hasta donde interceptó a la víctima, y miren cómo, ahora sigan la línea roja, y se va hasta el frontis de la vivienda de la víctima. Y en este parque comienza a libar licor con muchos amigos. En el lugar, ¿a qué va el ejemplo? A propósito de que tienen que extender ustedes el campo de investigación. En el lugar que es este punto rojo, sigan el cursor, ¿habían cámaras de seguridad? Sí, habían cámaras de seguridad, pero estaban distantes y no permitían identificar al autor. Entonces, ¿qué hemos hecho? Un acta de recorrido y hemos logrado recoger gran cantidad de registros fílmicos de todas estas viviendas por las que se desplazó la víctima. Y nos dimos con la sorpresa de que el autor del hecho, fíjense ustedes, llegó hasta la puerta de la vivienda de la víctima y estuvo allí, libando licor, hasta altas horas. Y ahí sí, habían cámaras que estaban más próximas y nos permitieron identificar al autor. Es más, incluso pasaba por ahí un patrullero de serenazgo, en donde se encontraba un efectivo policial acompañado de 5 serenos, y como estaban libando licor en este parque, bajan, intervienen a las personas y se percatan de sus características físicas. Y todo esto nos permitió, ¿qué cosa? Identificar al autor. Si es que nosotros nos hubiésemos basado únicamente en las cámaras que estaban acá en la escena del crimen, no hubiésemos podido, doctores, identificar al autor del hecho. Lo mismo pasa en el delito de extorsión. No se basen únicamente en el lugar, en la vivienda en donde la víctima viene recibiendo los mensajes extorsivos o todos estos vestigios que tratan de amedrentarlo, sino que extiendan que registrarse información en cuanto a la identificación de estas personas. Y eso es de vital importancia para la investigación, puesto que además de lograr identificar a los autores, nos deja la satisfacción del deber cumplido, ¿no? Y esa satisfacción y agradecimiento por parte de la familia de haber cumplido el trabajo que realizamos en el día a día. Para esto, hemos dicho que se pereniza a través de documentos. ¿Y qué documentos se tiene que hacer en este caso? El acta de búsqueda y recorrido de cámaras de videovigilancia por todo este lugar. Algunos de ustedes dirán, no, pero el acta se realiza a mano. Claro, si es que ustedes están en condiciones, y esto seguramente ya es tema de otra sesión con algún otro docente, de la documentación que se tiene que realizar al respecto, pero esto es para que todos ustedes tengan conocimiento de qué es lo que tenemos que hacer frente a este hecho. Una vez que hemos identificado estas cámaras, vamos a obtener el registro de todas estas, ¿no? ¿Y cómo así? Me parece que ya han tenido una sesión anterior en donde
El profesor ha explicado de una manera muy brillante cómo es que se tiene que obtener este registro fílmico de primera fuente, no de copias, de primera fuente del DVR que obra en la vivienda de esta Cámara, y esto también se tiene que perennizar a través de un acta de obtención del video, lacrarlo y embalarlo, ¿no? Porque posteriormente, de manera formal, se va a realizar la visualización y transcripción de todos estos registros clínicos. Entonces, doctores, ¿qué tan importante es la tecnología en nuestros tiempos? Porque nos permite avanzar, así como la tecnología es utilizada para la comisión de hechos delictivos, también nos permite avanzar en nuestras investigaciones. Ahora, una vez que hemos recibido la denuncia de parte del agraviado, hemos recibido su declaración, hemos realizado actos de investigación tendientes a identificar a los presuntos. Mientras duren estas investigaciones y mientras tanto, los investigadores van a estar eh, ocupados y direccionados en investigar, valga la redundancia, toda esta comisión del delito de extorsión. Y a la par, mientras no se logre la captura de los autores o de los presuntos autores, hay que brindarle las medidas necesarias al agraviado, a la víctima y a su familia. Pero esta protección, repito, no va a ser, no va a poder ser brindada por el investigador porque él está ocupado y toda su atención está dirigida a la investigación, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién se va a ocupar de brindar esta custodia, esta protección al agraviado? Pues será la dependencia policial perteneciente a la vivienda del agraviado. Ejemplo, si la víctima se encuentra, su vivienda está dentro de la competencia de la comisaría de San Juan del Lurigancho, oficiaremos al comisario de San Juan del Lurigancho para que a través del patrullaje, ya sea a pie, ya sea motorizado, y de cuántas unidades o dependencias se cuenten en el lugar, puede ser radiopatrulla, puede ser el Escuadrón Verde, y todas aquellas unidades que se encargan de patrullar, brinden la protección y realicen un patrullaje en el lugar, para que de esta forma se pueda garantizar la protección, por lo menos, de la vivienda de la víctima y de su familia. Muchos de ustedes tendrán seguramente algún cuestionamiento respecto a eso, pero eso es lo que se tiene que realizar. Tenemos que agotar toda estos medios con los que contemos para brindarle esa seguridad, esa confianza a la persona mientras duren las investigaciones, ¿no? Y más aún que esto se encuentra regulado, está acá en el oficio que tienen ustedes en pantalla, en la ley de la Policía Nacional, ¿no? Que tiene como una de sus finalidades velar y garantizar el cumplimiento de las leyes, la lucha contra la delincuencia y coadyuvar en la protección de la integridad física y bienes de las personas. Ese es el dispositivo legal que debemos invocar para que todas estas dependencias del lugar brinden estas medidas de seguridad tanto al agraviado como a su familia, para de cierto modo tratar por lo menos de mitigar estos actos hostiles que se están realizando contra el agraviado. Es lo menos que podemos hacer y es uno de los pasos a seguir cuando estamos frente a un delito de extorsión, doctores. Por otra parte, si bien es cierto, vamos a solicitar seguramente en el marco de la investigación el levantamiento del secreto de las comunicaciones respecto al número que está utilizándose para cometer este delito de naturaleza extorsiva, no está de más grabar todas estas comunicaciones que viene recibiendo la víctima. ¿Por qué motivo? Primero, porque el levantamiento secreto de las comunicaciones les va a tardar mucho. Segundo, imagínense ustedes una llamada de WhatsApp. Y ahora los delincuentes prevén todas estas medidas y utilizan estos mecanismos, ¿no? Las llamadas de WhatsApp no quedan registradas en el levantamiento del secreto de las comunicaciones.
Es por eso que es necesario que tomemos nosotros cierta actitud, ciertas medidas frente a este hecho. ¿Y cómo? Grabar todas estas comunicaciones. En un primer momento, al momento de grabar estas comunicaciones, con conocimiento, claro está, y participación del representante del Ministerio Público, el fiscal de turno, consignar el dispositivo con el cual se está utilizando para grabar estas comunicaciones. ¿Qué se está utilizando? Muchos dicen, no, tenemos que utilizar mecanismos sofisticados porque es necesario, pero no lo contamos, es nuestra realidad. ¿Qué podemos utilizar? Una grabadora, un equipo celular, pero consignar el medio con el cual estamos utilizando para perennizar todas estas comunicaciones. Posteriormente ya vamos a hacer una transcripción nuevamente de todos estos registros, pero en un primer momento es así como se tiene que realizar. Más aún, repetimos, porque, por ejemplo, las llamadas de WhatsApp no se pueden grabar. Y justamente son esas llamadas, a través de esas llamadas, de donde se cometen este tipo de delitos, ¿no? Entonces, hay que prever eso y no hay que perder toda esa información, ¿no? Más allá del contenido, más adelante podemos realizar una pericia fonética, seguramente, de reconocimiento de voz. Por eso es necesario que todos estos vestigios, toda esta información, no la dejemos escapar, doctores, porque nos puede ser de muchísima ayuda. Así también hemos visto dentro de las etapas de investigación de los delitos de extorsión ya que una de las subetapas es el planeamiento y la intervención de los autores del hecho delictuoso. Y si es que ellos solicitan dinero, y si es que se los vamos a dar, al menos de manera física, aunque hemos dicho que ya es muy escasa la posibilidad de que se realice la entrega así de manera física, pero no debemos descartarlo, es que debemos preparar toda la indumentaria que vamos a utilizar en ese operativo si pretendemos realizar la intervención de estas personas. ¿Y qué vamos a hacer? Un acta preparatoria de dinero. En esta diligencia es necesaria la participación del representante del Ministerio Público, doctores. Vamos viendo ahí cómo ya unimos esfuerzos, hemos dicho, ¿no? Uno desde la parte operativa de la investigación criminal, el otro desde la parte jurídica para consolidar todas estas actuaciones. ¿Y por qué es necesario? Porque vamos a dejar constancia de cuál es el origen del dinero, quién me está dando el dinero que voy a utilizar en el operativo, cuáles son las condiciones en las que se está utilizando este dinero, cuál es la cantidad de este dinero, eh, cuáles son las características de este dinero, la numeración, el número de serie, qué cantidad de dinero estamos utilizando. Muchas veces no se utiliza dinero, solo dinero, sino que va mezclado con otros objetos. Hay que individualizarlos. Ahora, una vez que hemos individualizado y hemos descrito las características de este dinero, tenemos que realizar también el fotocopiado de este dinero. ¿Para qué? Para tener mayores características de los bienes que se están utilizando en este operativo, ¿no? Esa es la finalidad. Porque cuando se realice la intervención del presunto extorsionador y este ya esté en posesión de este bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer respecto al dinero? Se lo vamos a incautar, ¿no es cierto? Hemos dicho, vamos a incautar esto porque él ya está en posesión de este bien. Y al momento de incautar, posteriormente, hay que tener en cuenta que estos objetos van a ser corroborados y contrastados con los objetos que consignamos en el acta preparatoria. Por eso es necesario y es importante, hemos dicho, describir cada característica de estos bienes a utilizar. Ahora, no es común, pero no se descarta también que al momento de utilizar este dinero se utilice este reactivo. ¿Alguien ha escuchado o ha utilizado alguna vez de este reactivo? Leo sus comentarios, por favor. ¿Alguien ha escuchado alguna vez de este reactivo? Generalmente se utiliza en los delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Y
Ahí está su nombre, dice VTRAM. Luminol, no doctor, el luminol es para rastros compatibles con sangre. ¿Alguien tiene idea de cómo se llama este reactivo o el reactivo a utilizar? Muy bien. Leo su chat. Luminol, luminiscencia. ¿Qué luminol es? Bien, es preciso tener algunas consideraciones respecto a este punto, doctores. Entonces, generalmente, insisto, se utiliza este reactivo en los delitos de corrupción de funcionarios. Se llama VTRAM, es un reactivo químico que es dispersado por los billetes que se van a utilizar, de tal forma que la persona que va a tener contacto con este billete o este dinero quede impregnado con estas características del lado derecho de sus pantallas. ¿Cómo se llama este reactivo? VTRAP. VTRAP, ahí está su nombre. Es el nombre de la marca en realidad, doctores. ¿Listo? ¿Cuál es su reacción? Como la que tienen ustedes en pantallas en el lado derecho de sus monitores. Y acá surge otro problema y que es necesario tenerlo en cuenta. ¿Lo pueden utilizar en el delito de extorsión? Lo pueden utilizar, no hay ningún impedimento. Pero generalmente, repito, se utilizan los delitos de corrupción de funcionarios. Y acá hay un problema, que al momento de consignar cuál es la reacción del reactivo, no sabemos cuál es la reacción que provoca este reactivo. Y es por eso que se caen muchos casos en donde se utilizan este reactivo. ¿Cuál es la reacción que ocasiona este reactivo en las manos, doctores? Abrimos el audio, por favor, doctor Reader. ¿Tenemos audio para nuestros compañeros del aula? Sí, doctor, tienen que nuevamente activar su cámara y le doy pase al audio. Muchísimas gracias, doctor Reader. ¿Alguien tiene conocimiento de cuál es la reacción que tienen ustedes en pantallas, doctores? Le agradecería mucho. ¿Alguien? Tenemos a Christopher, doctor. Estimado Christopher, adelante, por favor, puedes activar tu Muchísimas audio. gracias. Estimado Christopher, activa su audio. Nuevamente te doy pase. Sí, a ver, otra vez, puedes activar tu audio donde está de tu cámara al costadito. Esto. Sí, si no, otro participante que quiera levantar su manito y le doy pase al audio. No se preocupen, no, aquí no hay ninguna verdad absoluta, estamos para aprender. Así que encantado quien desea participar. Doctor, por el chat están realizando, bueno, están resolviendo la pregunta que usted ha puesto en contexto. Correcto, tenemos la participación de la autora y nos dice son ¿Aló? manchas violetas Buenas noches. azuladas, nos dice, ¿no? ¿Sirve con luz ultravioleta? Sí. ¿Cuál es la reacción? VTRAM. Color fosforescente. Muchísimas gracias, doctor David. Que diga, no dice la doctora Marisol, manchas azuladas violáceas al contacto con la piel humana, deja hilos de luz, a simple vista no se puede visualizar. Claro, se utiliza una fuente de luz UV y frente a ello el reactivo reacciona. Se tiene que utilizar una luz especial para poder, sí, la luz es UV, pero decimos, ¿cómo describimos la reacción del reactivo cuando le acercamos la luz UV? Ahí un compañero nos dijo es fosforescencia, muy bien. Otros nos dicen son fuentes de luz ultravioleta. Y ahí viene el problema, fíjense, doctores. Vamos a resolver este interrogante. Deja hilos de luz, nos dice otro doctor. Fíjense ustedes. Para esto es necesario conocer el concepto de estas palabras. Miren ustedes. Empecemos por qué es el V-trap. El V-trap es un aerosol a base de aceite, no una partícula seca, en forma de polvo, lápiz, no, es aceitosa, quiere decir que es aceitosa, no se transfiere fácilmente a otros. Asimismo, debido a que las partículas ultravioletas, claro, por eso es que se impregnan las manos, acercamos luz UV y reacciona con esta luz ultravioleta, está incrustada dentro del aceite que cuando se toca un objeto marcado, las partículas ultravioletas se depositan de manera segura sobre las células de la piel. Y nos dice incluso, fíjense ustedes, esta característica es importante porque en algún momento en una audiencia les va a ser de mucha ayuda.
Las partículas ultravioleta permanecerán en la piel durante un mínimo de 48 horas a pesar del lavado repetido con agua y jabón. O sea, yo toco este billete que está impregnado de UV-Trap, me puedo lavar las manos y va a seguir reaccionando, nos quiere decir. Y nos dice que las partículas se revelan al iluminar el sospechoso con luz ultravioleta. Yo toco el billete, mi mano queda impregnada de este reactivo, me acercan luz UV, esta es mi fuente de luz, la acerco y reacciona mi mano. ¿Cómo se llama esa reacción? Decíamos, y es necesario conocer estos conceptos, fíjense ustedes. Alguien nos decía fosforescencia, ¿no? Un doctor nos decía, esa reacción se llama fosforescencia. Pero también alguien debe confundirse seguramente y decir, no, 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 doctor, estamos hablando, eso es fluorescencia, quizás dice alguien. Sino que fluorescencia y fosforescencia se parecen. Y quizás alguien por ahí dice, no, 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 no es ni fluorescencia ni fosforescencia, es luminiscencia. Y se imaginan ustedes, las tres palabras no son sinónimos. Y si confundimos estos tres nombres en nuestras actas, el caso se va a caer. Si son abogados, en buena hora, ¿no? Les va a servir para ejercer la defensa. Y si son fiscales, se les va a caer porque han consignado mal, seguramente, los efectivos policiales al momento de redactar el acta. ¿Qué es la fosforescencia? La fosforescencia, doctores, es la capacidad de los cuerpos de obtener energía proveniente de la luz y esta energía es liberada cuando hay ausencia de luz. Ejemplo, esas estrellitas que los niños guardan en sus habitaciones, ¿han visto? Cuando prendemos el fluorescente, están allí, cargándose. Apagamos el fluorescente y no hay luz y empiezan a brillar. ¿Qué reacción es esa? Fosforescencia. La fluorescencia es la reacción que se tiene frente a una fuente de luz. Y la luminiscencia es la capacidad de algunos cuerpos de emitir su luz propia. Hay algunos microorganismos, hay algunas algas que tienen esa capacidad de luminiscencia. Su propio cuerpo emite luz. Entonces, imagínense ustedes si consignan equivocadamente estos términos en un acta. El reactivo UV-Trap tiene en consecuencia, una reacción de, ¿cuál, doctores? Leo su chat. Fluorescencia, ¿no es cierto? Fluorescencia. Esa es la reacción. La coloración puede variar en base al reactivo que estén utilizando. Claro, puede ser de tonalidad morada, violeta, en fin, pero la reacción es la fluorescencia. Entonces, fíjense qué tan importante es conocer esta denominación al momento de realizar nuestras actas. Porque de lo contrario, insisto, no, claro, las calcamonías de noche nos dicen, sí, las calcamonías de noche tienen la característica de fosforescencia. Entonces, es importante, doctores, conocer todo esto porque en algún momento, insisto, como abogados van a estar frente a un hecho en donde se utiliza este reactivo, van a leer ustedes, lo primero que van a ver es, ¿cuál fue la reacción que tuvo? Ah, y equivocadamente algún funcionario escribió ahí, fosforescencia. La diligencia puede ser cuestionada, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es, doctores, conocer estos aspectos genéricos, quizás particulares, pero los delitos de extorsión son muy importantes, ¿no? Porque de lo contrario no vamos a poder hacer frente a todo esto. Tenemos unos minutos para las preguntas, doctor Rieder. Quedo atento a todas las preguntas que se puedan formular. Esa ha sido toda mi participación el día de hoy en cuanto a la investigación criminal de los delitos de extorsión. Doctor Rieder, Muchas muchísimas gracias. gracias. Gracias a ustedes, doctor, estimados participantes, una brillante exposición. Ya sabemos, en investigación, ¿quién más que el doctor Henry? Y vamos a tener más sesiones en temas de investigación. Justo son 4 temas. Hoy iniciamos con temas de investigación. Muy bien, ahora sí, por favor, pueden activar su cámara, levantan su manito y cualquier pregunta, pero recuerden, no caso particular, y si es un caso particular siempre con otros nombres, para pueda absolver. Si no, damos por culminado la presente sesión. Nos dicen, excelente doctor, muchas gracias. Muy bien. Emily Gómez, muy buenas noches. Una pregunta y por favor, precisa, ¿sí?
Buenas noches, doctor. Bueno, buenas noches con la sala presente. Agradecerle por su ponencia. Mi pregunta va con respecto a la siguiente, ¿no? Las extorsiones que se dan con respecto a los reos, ¿no? Porque muchas veces tenemos nuestro celular que estos agarran, nos llaman, inclusive nos amenazan, ¿no? Y cuando uno de cierta manera quiere devolver la llamada, el número está eliminado. Y así pasa con justamente varios números que no sé cómo es que se consigue, pero se sabe cómo es que se da este tipo de investigaciones a través de estos números, porque muchos chips son rotos, ya no se sabe su procedencia. En este caso, ¿cómo es que sería el proceso para poder, ¿no? Intervenir en este tipo de extorsión a través de las cárceles? Muchísimas gracias, doctora. Me ha hecho usted recordar algunos aspectos que quizás no he podido o quizás he omitido en la presente. Fíjense ustedes. Eh, para esto es necesario recordar algo. Primero, si es que es cometido desde un establecimiento penitenciario, igual vamos a solicitar la geolocalización y nos va a brindar algunos puntos referenciales desde donde se ha utilizado este equipo celular. Hay que tener en cuenta que todos estos equipos, en su mayoría, todos estos números, no son registrados con la cuenta del titular, ¿no? Es decir, si yo soy el extorsionador, no voy a, en la vida, voy a registrar mi propio número para obtener un chip y desde ese chip utilizar las llamadas. Pero hay que tener en cuenta algo, y ahí viene la habilidad, decíamos, del investigador. Si todas las llamadas provienen de unas mismas celdas y ubican un radio aproximado, y es justamente un establecimiento penitenciario, nos hace inferir de que desde allí se está cometiendo este hecho. Entonces, va a ser un poco complejo desde ahí, porque hemos dicho que la geolocalización no nos dice, no nos va a decir jamás desde qué celda, por ejemplo, se está realizando. Entonces, ahí viene la experticia del investigador. Por otro lado, me ha hecho usted recordar una recomendación que debemos tener al momento de estar frente a los delitos de extorsión. Los delitos de extorsión se dan generalmente a través de medios telefónicos. Nos llega un mensaje de WhatsApp eh, y nosotros, quizás por desconocimiento o quizás por temor, lo primero que hacemos es bloquear el número, ¿cierto? No lo bloqueen. No bloqueen, por favor, doctores, el número. Lo que tienen que hacer es reportar ese número. Porque si ustedes lo bloquean, muchas veces van a perder toda esa información de mensajes extorsivos que han tenido. Y si queremos aperturar su celular para transcribir estos mensajes, ya no los vamos a tener. Y hemos perdido valiosa información. Entonces, frente a un número que me está fastidiando, ¿qué tengo que hacer? Reportarlo. Usted me ha hecho recordar esta tingencia y esta recomendación porque es muy necesario, quienes estamos frente a las investigaciones de diverso tipo, el ejercicio de la función nos ofrece esa ventaja, ¿no? De poder estar frente a diversos tipos penales que podemos investigar y brindar estas recomendaciones que les puede ser de ayuda. Muchísimas gracias, doctora. Quedo atento, doctor Reader, si escribieran Muchas gracias, más doctor. preguntas. Tenemos a Cristian. Estimado Cristian, por favor, una pregunta. Adelante. ¿Puedes activar tu audio? Listo, te escuchamos. Buenas noches, doctor. ¿Se me logra escuchar? Sí, ¿no? Sí. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto. Buenas noches, doctor. Sí, mi pregunta va más orientada por el ámbito de la defensa, ¿no? Digamos de que evidentemente se identificó a la persona que realizó este contenido extorsivo, ¿no? Respecto en este sentido, ¿qué pasa si es que el Ministerio Público evidentemente no va a solicitar o de repente no ha solicitado en su momento la geolocalización respecto del celular que se le encuentra y los residuos de los chips, evidentemente, ¿no? ¿Hasta qué tiempo podría la defensa solicitar esto y en caso algunas otras pericias en las cuales usted ha tratado durante el desarrollo de esta sesión? Muchísimas gracias, doctor. Una precisión, la defensa desde el punto de vista del agraviado, ¿cierto? Estimado Cristian, nuevamente te doy pase al audio. ¿Puedes activarlo Sí, nuevamente? no, doctor, justo iba por el ámbito del imputado, ya no Perfecto. desde el ámbito del agregado. Ah, ya. Muchísimas gracias. Era necesaria esa precisión.
Doctor, hay que tener en cuenta algo, fíjese usted. En su mayoría, los cuadros estadísticos nos mencionan que cuando estamos frente a un delito de extorsión, no se conoce quién es el autor, en un primer momento. Entonces, si no se conoce el autor, tenemos la puerta abierta para realizar los actos de investigación urgentes y necesarios. Que nos pueden cuestionar, siempre va a haber cuestionamientos, por más diligentes que seamos. Ahora, en cuanto a los plazos, si es que el hecho denunciado está dentro de la flagrancia delictiva, los protocolos, las guías y la legislación vigente nos indica que es obligación tanto de la policía y del Ministerio Público que solicite la geolocalización. Es obligación dentro de las 24 horas. Todo es más rápido cuando estamos frente a la flagrancia. Si no lo realiza, bueno, hay una omisión, pero se pierde la flagrancia, lo puede hacer más adelante, sí lo puede hacer. Hay un plazo mientras dure la investigación preparatoria, pero hay que tener en cuenta que pasada la flagrancia, ya los requisitos para solicitar eh, eh, son más, no son tan urgentes como cuando estamos frente a la flagrancia. Entonces el fiscal no va a poder, y el policía tampoco va a irse de frente a solicitar la geolocalización. Lo primero es que va a tener que tener la convalidación del juez y esta tiene que ser remitida junto con la solicitud a la unidad especializada para que nos dé la geolocalización. En cambio, cuando estamos en flagrancia, la policía misma puede solicitarla inmediatamente. Entonces, esas son las diferencias y esos son los plazos que debemos tener en cuenta, doctor, si es que vamos a ejercer desde el punto de vista de la defensa.